Les damos la bienvenida una vez más a la FILU 2022. A continuación tendremos la presentación del libro Fragmentos del Cuerpo Vívido, de Julio Quesada Martín, publicado por el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga. Yo al menos estoy muy agradecida y contenta de estar el día de hoy aquí presentando el libro que, como bien menciona Javier, es Fragmentos de Cuerpo Vívido. Es escrito por Julio Quesada Martín, quien es originario de Málaga, realizó sus estudios de filosofía pura en el Colegio Universitario de Málaga y en la Universidad de Valencia. Asimismo, en 1985 obtuvo su doctorado en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, en donde también ejerció como profesor. Además de este libro, ha escrito otros como Un pensamiento intempestivo, Ontología, estética y política en Friedrich Nietzsche, por la editorial Anthropos, El Pino, El tiempo y el lenguaje, Ateísmo difícil, En favor de Occidente, por la editorial Anagrama, La belleza y los humillados, bajo el sello editorial de Ariel, La filosofía y el mal, en la editorial Síntesis, y su novela El último filósofo. Actualmente, como bien menciona también Javier, gracias por la introducción, forma parte del cuerpo de investigación del Instituto de Filosofía de nuestra Universidad Veracruzana. Aquí también contamos con la presencia de Omar Valdés, quien es escritor y editor, y colabora regularmente con algunos periódicos culturales. También de Javier Ahumada, quien es traductor y editor, egresado de la Facultad de Letras y de la Maestría en Literatura Mexicana, quien además ha recibido distintos premios y menciones honoríficas. Antes de ceder la palabra a nuestros participantes, yo traje como una pequeña reseña para que empecemos ya después un poco la conversación. Y viene así. Dice: Fragmentos de Cuerpo Vívido es un libro que delata los signos de la contemporaneidad, donde el lugar y el espacio se caracterizan por la indeterminación. Obra sin género, o cabría decir sui generis, que aglutina poesía, crítica, fragmentos reflexivos y breves episodios narrativos. El lenguaje, el tiempo, la metafísica, Nietzsche y Heidegger son algunos de los temas recurrentes que son filtrados mediante el cuerpo y la memoria. Si bien la obra no cuenta con una estructura definida, se encuentra subdividida en dos grandes apartados: Fragilidad y narración, escritos en España de 1974 a 1992, y El Cristo meditabundo, en México desde 2014 a 2021. De tal manera, a través de ese recorrido podemos apreciar la transición y transformación de un pensamiento a lo largo de al menos 4 décadas. Es posible también observar un flujo continuo de ida y regreso, mimesis del pensamiento. La ausencia de un camino trazado permite recorrer el libro de manera libre. En Fragmentos, Quesada Martín nos brinda la posibilidad de observar la naturaleza de sus procesos interiores, labor que convierte a los lectores y lectoras en maestros del bisturí, indagación en las entrañas. También vemos cohabitar diversas maneras de usar el lenguaje: prosa, verso, narración. De manera involuntaria, el autor nos advierte que existen experiencias más allá del logos, de las cuales es necesario dar cuenta a través de otras formas. Esos somos, tramas narrativas, siempre otros. Por último, el libro participa de un diálogo con la tradición filosófica, ecos que es posible apreciar en las obras del autor. Sin embargo, no hallaremos aquí ninguna respuesta. Pareciera más bien que las indagaciones no terminan en un punto, sino que las finales adoptan siempre la forma de un signo de interrogación. Invitación a reconocerse. Gracias. Yo les comentaba que hubiese sido muy interesante poder contrastar nuestras lecturas con la perspectiva de escritura del autor. Sin embargo, infortunadamente no se pudo dar este hecho, pero quisiera preguntarles a nuestros presentadores cuál fue la experiencia de lectura. Si quieres empezamos contigo, Javier, que te lo pongo. Gracias, sí. Primero que nada, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Efectivamente, el clima no es el mejor, pero viviendo aquí en Jalapa tampoco uno podía pedirle peras al olmo. Como dice Eva Luna, en efecto hubiera sido muy rico, muy gozoso tener aquí al doctor Julio Quesada para hablar con él. Yo desde el principio, desde que empecé a hojear el libro, me imaginé que esta presentación saldría mejor como una charla, porque es un libro lleno de preguntas abiertas y sobre todo de
un reflejo profundamente personal del autor. La filosofía, sabemos, es un inquirir constantemente sobre temas que damos por sentado, que sabemos. Un poco somos todos como San Agustín, que si no nos preguntan qué es el tiempo, sí lo sabemos, pero cuando alguien te dice explícame qué es el tiempo, te enredas tremendamente. En este libro de Julio Quesada hay una indagación filosófica desde el lenguaje poético para temas como qué es el tiempo, qué es la memoria, qué, obviamente, ¿no?, qué es la identidad, qué hace al hombre el hombre. A mí me hubiera encantado que el doctor Quesada nos pudiera platicar un poco de eso, pero en su ausencia podemos nosotros tres comentar esos temas y otros que hayamos advertido en la lectura. Creo que a mí lo primero que me llama la atención de este libro, Fragmentos del Cuerpo Vivido, es que no está claramente afincado ni en el lenguaje poético, aunque tiene un claro anclaje en el poema lírico, en los recursos del poema lírico, ¿no? Y más de un texto. Quizá una tercera parte de los textos son poemas líricos, hay poema en prosa también, pero me refiero al poema canónico que todos imaginamos, el del verso cortado. Aún así, no está tan claramente anclado el libro, bueno, tan definitivamente anclado en el lenguaje del poema lírico, porque hay ensayo filosófico y hay una indagación también de los recursos narrativos que en este libro van formando, a mi parecer, la imagen de una persona que es el autor, un hombre hecho de recuerdos y de preguntas y sobre todo de la conciencia o la intuición de que es mediante el lenguaje mismo que pueden hallarse respuestas. A mí me hubiera gustado preguntarle al doctor Quesada, por ejemplo, para poner un nombre sobre la mesa nada más, María Zambrano, esta gran filósofa española, que alguien dirá gran filósofa y poeta española. La indagación de María Zambrano en el lenguaje filosófico tiene todo el placer estético de Villaurrutia o Gorostiza o el poeta que tú disfrutes, ¿no? A mí me hubiera gustado preguntarle al doctor Quesada, en el acercamiento a un tema, ¿es el lenguaje el que te da el desarrollo del tema o es al revés? Yo sé que esto es una pregunta un poco tramposa porque es como querer separar el ojo del acto de mirar, ¿no? Pero también es cierto que cuando uno escribe un texto, aunque te salga de principio profundamente poético, luego lo revisas y luego tú cuidas el lenguaje y decides si irte por el ensayo filosófico o irte por el texto dramático o irte por el narrativo o poético. Es decir, eso me hubiera encantado preguntar en un principio. Y yo ahora, en absencia del doctor Quesada, les pregunto a ustedes, ¿qué impresión les dio el uso del lenguaje? No sé si es esto correcto, filosófico poético, porque no sé, bueno, hablemos un poco de eso. ¿Hay un lenguaje filosófico poético o hay una conjunción de dos lenguajes? ¿Los registros se pueden superponer? ¿Hasta qué punto, digamos, esto es una cuestión meramente lingüística o hasta qué punto sí es una indagación metafísica? Bueno, yo estoy contigo en cuanto a que el libro no tiene una coordenada genérica preestablecida. Ya el solo título Fragmentos nos viene a decir que es una filosofía que no apuesta por el sistema, que no apuesta por la totalidad cerrada de un sistema filosófico, sino que va a deambular por sus temas, por sus visiones, por sus recuerdos, etcétera, ¿no? Después, claramente yo encuentro, digamos, como algo central de la obra, esa relación entre filosofía y poesía, en las dos direcciones. Sí. O sea, cómo la filosofía, filósofos han reflexionado sobre el hecho poético. Martin Heidegger sería el ejemplo paradigmático en el libro La creación poética, pero también María Zambrano, ¿no? en su libro sobre el sueño creativo, etcétera, ¿no? Adorno, ¿no? Muchísimos filósofos han elaborado una estética, su estética, basada en la creación poética, ¿no?
Entonces, eso está claramente presente en el libro. La otra es la otra dirección, es decir, cómo la poesía, cómo entran las ideas en la poesía, sería otra, ¿no? Es decir, cómo es la existencia de una poesía filosófica, ¿no? Generalmente yo creo que aquí hay un malentendido crítico, en donde se dice que los poetas plantean sus temas directamente, sus ideas, o buscan equivalentes, ¿no? Desde esa posición o desde esa visión, la poesía simplemente sería una poesía de gran elocuencia o un mero simbolismo, ¿no? Yo no estoy seguro que cuando un poeta decida elaborar conceptos o tratar ideas, ya las tenga claramente discernidas, o sea, ya tenga elaborado perfectamente esa idea o lo que quiere decir. Yo creo que escribir el poema es precisamente eso, es descubrir, es pensar, ¿no? Es el espacio de pensamiento metafórico, digamos. La filosofía más tradicional, o la que todos, cuando pensamos en filosofía, pensamos en ese tipo de texto, estilo, es una especie como de gramática un tanto abstrusa, ¿no? Pero es abstrusa desde un sentido distinto al misterio que puede convocar la poesía. En ese sentido es otra forma de pensar, pero también está elaborando ideas. Y el libro obviamente pasa por esos registros, desde el ensayo filosófico donde se discuten ideas más de forma como más convencional, quiero decir, se elaboran teorías o se interpretan teorías, más bien se ponen a funcionar diálogos con los autores filosóficos, pero también hay otro tipo de textos donde ya experimenta más en el sentido de los géneros, o sea, de cómo la lírica o el texto poético también puede permitir tender una rama de especulación, tanto como la poesía, ¿no? Es muy interesante, ¿no, Eva Luna? Porque creo que cuando uno lee un libro de filosofía, casi siempre suele ser que espera una especie de metalenguaje ya dado, ¿no? Y que también es cuando lo mismo ocurre con el lenguaje poético, o sea, entras a leer un poemario sabiendo que allí en un poema la palabra, para volver a algo, la palabra tiempo no va a tener la misma connotación. Por ejemplo, en el título de una novela de Javier Marías, Negra espalda del tiempo, ahí hay claramente una metáfora creada con el tiempo. Y si habláramos de Heidegger y ser y tiempo, entendemos que hay otro tipo de lenguaje en conjunción ahí. ¿Cómo te pareció esto? Bueno, me parece muy interesante esto que dijiste sobre separar el ojo del mirar, ¿no? Creo que es una clave, porque cómo interpretar o cómo abrazar ciertas experiencias. Creo que eso es lo que propone Quesada, ¿no? De repente tenemos como estos textos, claro, ¿no? Ya tenemos un género marcado por la tradición que nos dicta cuáles van a ser las prerrogativas de ciertos textos filosóficos, qué es un ensayo, qué es un poema. Pero él nos invita un poco también a decir, no hay una sola forma de pensar, no hay una sola forma de hacer filosofía incluso. Y es complicado, ¿no? Porque pienso también, por ejemplo, que en la tradición clásica muchas cosas se escribieron en verso, historia, tratados médicos, y no pueden entrar en poesía. Sin embargo, esta exploración que hace, que es muy interesante, entra definitivamente en lo que conocemos como poesía, porque no viene el concepto, sino viene a hacer un conocimiento a través de la metáfora, a través de la exploración de ciertas experiencias y abrazar esas experiencias. Y me hace pensar mucho en si la experiencia te da la forma de contarla o tú haces una elección consciente, ¿no? Eso es bastante interesante porque, por ejemplo, la memoria, ¿cómo reconstruimos la memoria?
¿no? Que siempre viene un poco caótica, que viene completamente como en un bloque y tú tienes que darle forma. Muchas veces por eso para la memoria es mejor la poesía, ¿no? Porque ya puedes explorarla desde otros ángulos. No siempre pasa cuando interpretas un texto o cuando haces lectura, un diálogo. Entonces creo que esa es la parte interesante de que sí estamos viendo una transición o una combinación de géneros entre poesía y filosofía. Yo creo que sí hay ese texto filosófico. Sí, creo que justamente el tema de la memoria sería el segundo que yo hubiera querido plantearle al doctor Quesada después del lenguaje poético versus, por decir versus, lenguaje filosófico. Creo que el tema de la memoria es también fundamental en este libro por cuanto tiene que ver con la creación de una identidad y por cuanto tiene que ver también con, no sé si una especie de paradoja en la que a mí me pareció en más de un texto que Quesada nos quería decir, el recuerdo que tienes no es el recuerdo del hecho ocurrido, es el recuerdo de la última vez que lo recordaste. O sea, por ejemplo, hoy en la mañana me pegué en el pie, luego a las 8 de la mañana, a las 9 recuerdo que me pegué en el pie y sí recuerdo el hecho, pero a las 10 de la mañana lo que recuerdo es el recuerdo de las 9 y a las 12 del día lo que recuerdo es el recuerdo de las 11, del de las 10. Ese tipo de acumulación de recuerdos que se van superponiendo y que nos hacen hasta cierto punto imposible la memoria, porque ya lo que recuerdas no es el hecho, sino tu propio laberinto minotáurico. Ese tema de la memoria también me hubiera encantado tocarlo con el doctor Quesada, porque creo que hay más de un texto en el que nos hace pensar en la autoconstrucción de la memoria o la selección un poco, pues no sé si arbitraria o tramposa, porque uno siempre es quien cuenta su propia historia, pero la selección consciente, deliberada, de espinas del tiempo para construir una memoria, ¿no? Sí, eso sería otro eje temático que organiza muchos de los textos del libro. Quizás mi lectura es un poco diferente a la de ellos dos, les comentaba antes de entrar, porque yo conozco a Julio personalmente, somos amigos. Ellos no. Y yo sé que pero no somos enemigos tampoco. Yo sé que muchas de los textos o de las personas que se describen en estos textos, pues las conozco, sé de ellas porque él me ha contado, ¿no? Su familia, toda su infancia en Málaga, toda su tía, su padre, su madre, etcétera, sus amigos, ¿no? Están su pareja o sus varias parejas, ¿no? Entonces, sí, evidentemente hay una necesidad de abordar esas experiencias desde sus coordenadas filosófico-poéticas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto está tergiversando esa memoria o qué tanto está creando, digamos, esos recuerdos? Los recuerdos siempre es una autorremembranza, ¿no? Lo que hacen muchos de sus textos, porque obviamente está mediado por toda su experiencia, por todas sus lecturas, tamizada por todo lo que él ha pasado. Por ejemplo, es interesante en muchos textos la relación México-España. Como experiencia del exilio, un exilio obviamente, o sea, él llegó a Jalapa a dar clases, se quedó y en fin, ¿no? Empezó aquí en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, entró a la UB, etcétera, ¿no? Construyó. Pero digamos, esa relación siempre de estar lejos de España marca mucho de los textos del libro, ¿no? Y bueno, él a veces como de formas muy melancólicas, a lo mejor, pero también hay como ciertas ironías, ¿no? Como cierta darle la vuelta a la experiencia de yo estoy aquí en un país que no es el mío, etcétera, ¿no? Un poco también
jugando con las convenciones de la identidad, en este caso de la identidad nacional, ¿no? Que también son identidades construidas, ¿no? A través de los mitos, de los discursos, etcétera, ¿no? Y eso me parece que también está muy, muy presente en el libro. Fíjate que esto de construir la identidad que dice Omar me recuerda a Baluna, a un texto en particular del libro donde Quesada recuerda que a principios de los años 2000 están remodelando el metro de Málaga, el tren subterráneo de Málaga, y en la remodelación en las excavaciones encuentran restos de la dominación musulmana de Málaga del siglo X, XI, XII, y les ocurre a esta buena gente española destruir esos restos porque es como una ofensa histórica, ¿no? Estorban. Sí, y vemos también este enfrentamiento y crisis de la transición, ¿no? Ahorita que estabas comentando, regreso un poco sobre la memoria y el cuerpo. Me pareció muy interesante tu ejemplo, ¿no? Me pegué en el pie, porque es como también el cuerpo guarda ciertas memorias. O sea, y eso es muy interesante porque dices, ok, me pegué y la mente hace una reconstrucción de lo que te pasó, pero el cuerpo tiene otra memoria. Y sí, o sea, a veces es cuando te tocas y dices, sí es cierto, me pegué. Viene a veces antes la experiencia del cuerpo, lo corpóreo, que el pensamiento. Creo que es algo que también nos propone el libro, de ahí que sea Fragmentos de un cuerpo vivido, que nos está diciendo, ok, primero vienen muchas experiencias filtradas por el cuerpo y después las puedo interpretar y hacer un lenguaje. A veces no me da el lenguaje filosófico, a veces no me da la prosa y tengo que ir y experimentar en la poesía. Y los restos, ¿no? Importantísimos para la memoria histórica colectiva, para la reconstrucción, para dar cuenta de un registro histórico y cómo muchas naciones los hemos borrado, ¿no? Creo que, y ese es un conflicto contemporáneo en todo el mundo, ¿no? Vemos las fosas comunes, cuerpos fragmentados. Entonces, creo que es muy fuerte. Ese es el tema, ¿no? También creo que nuestro mismo cuerpo y nuestra misma identidad se ha ido fragmentando. Y lo vemos ya también en el tiempo, en el espacio, ¿no? Cuando estamos en distintos momentos con el celular, con 20 páginas abiertas, ¿no? Te tienes que fragmentar y estás como que intentando interpretar varias realidades al mismo tiempo. Y son como este tipo de ejes que se van entrecruzando, ¿no? Yo creo que eso del cuerpo también lo traía anotado porque es fundamental. De hecho, está presente en el título mismo del libro, ¿no? Cuerpo vivido. Y lo que yo creo es también una recuperación del cuerpo para la filosofía. La filosofía durante mucho tiempo, muchos siglos, olvidó al cuerpo. Sí, o sea, la especulación era independiente del sujeto que conoce, ¿no? Como si fuera posible hacer una distinción entre pensador y pensamiento, ¿no? Vamos, era casi una especie de pecado estilístico para los filósofos decir yo, ¿no? Tomar ese autoposicionamiento. El siglo XX y la modernidad trajo al cuerpo otra vez. Merleau-Ponty, Gilles Deleuze, Michel Foucault, toda esa filosofía otra vez descubrieron al cuerpo. Mucha gente habla del giro corporal dentro de la filosofía. Y yo creo que esto es muy importante en el libro porque otra vez lo que Julio quiere decir es no hay separación, ¿no? Mis deseos, por ejemplo, mis odios, mis resentimientos, también son parte de mi filosofía, pues no las puedo hacer decir, ahora las suspendo y soy filósofo, ¿no? Y luego las retomo, no, todo es parte de lo mismo, ¿no? Claro, o sea, a veces pensamos, una tradición filosófica nos quería hacer pensar que
hay una frontera intraspasable entre la mente y el cuerpo, ¿no? O sea que esto, yo también, bueno, desde el título de Fragmentos de Cuerpo Vivido me llamó mucho la atención. Es un título que hasta tiene resonancias como de una novela o de una indagación más de la literatura que de la filosofía, aunque luego recordamos, justo lo que acabas de decir, el aporte que hace Michel Foucault a la cuestión del cuerpo y la sensualidad, la corporeidad. Foucault incluso ha escrito sobre SIDA y demás. Yo, cuando estaba leyendo estos fragmentos, los fragmentos que sí son fragmentos de un cuerpo vivido, recordaba una escena, hay una película de Polanski que se llama El Inquilino, en la que actúa el propio Polanski. Hay una escena en la que está él con Isabella Gianni y ya los dos han tomado varias copas y él está como en un momento donde como que el personaje siente que medio sus vecinos lo quieren volver loco, ¿no? Y que lo quieren hacer cambiar de identidad. Entonces el personaje de Polanski dice, si yo me imagino, no veo mi cuerpo y me imagino que no tengo brazos, o sea, bueno, por un lado veo mi cuerpo y por otro mis brazos, entonces yo digo mis brazos y yo. Ahora, si me imagino mi cuerpo sin piernas, entonces yo digo mis piernas y yo. Si fuera posible ver por un lado mis entrañas y por otro mi cuerpo, yo diría mis entrañas y yo. Si me decapitan, yo diría mi cuerpo y yo. Y se pregunta el personaje de Polanski, ¿por qué la cabeza se abroga la responsabilidad de ser el cuerpo? ¿Por qué todo, cuando digo yo soy la cabeza y lo demás es algo así accesorio? Eso era algo que me hubiera encantado preguntarle también al doctor Quesada, o al menos comentarle esta escena y saber de él qué respuesta daría, porque justamente la persona física de carne y hueso está representada en el diálogo intelectual que propone este libro en muchos más de un texto, ¿no? Es justo algo muy común en la tradición occidental, ¿no? La disociación mente-cuerpo, y la mente siempre ha privilegiado al cuerpo. Y es interesante cómo aquí vemos que desde el título dice, no vamos a hacer mente por este momento, sino cuerpo. Bueno, se nos acaba un poco el tiempo. No sé si alguno de los miembros del público quiera hacer alguna pregunta, bueno, les pregunto por último a ustedes, ¿alguna recomendación que den a los lectores? Creo que me atrevo a hacer eso porque no está aquí Julio Quesada. A lo mejor pensaba hacerlo, pero me hubiera dado pena. Yo quería leer un poema del poeta rumano Marin Sorescu, que me vino a la mente en más de una ocasión leyendo este libro. Se llama Concha. Me oculté en una concha en el fondo del mar, pero olvidé cuál era. Todos los días me sumerjo y tamizo el mar con mis dedos para volverme a encontrar. A veces discurro que un pez gigante me habrá comido. Lo busco por todas partes para ayudarlo a tragarme hasta la punta. El fondo del mar me atrae y me aterra con sus millones de conchas semejantes. Bravas gentes, estoy en una de ellas, pero no sé cuál. Cuántas veces me he precipitado al decir, este soy yo, pero al abrir la concha estaba vacía. Muchas gracias. Bueno, yo hubiera querido leerle este poema del doctor Quesada para poner con un ejemplo que no sea suyo, ¿no? A ver, he aquí el tema de la identidad, he aquí la indagación filosófica mediante el lenguaje poético, y he aquí la creación de imágenes y metáforas que a lo mejor en sí mismas sean sencillas, pero ¿sabemos de verdad qué es el mar? O sea, no el mar de la imaginación, sino el mar vivo. ¿Sabemos de verdad qué es el mar? Quizá no. Eso un poco me hubiera gustado preguntarle. Lo último que les diría es que, bueno, esta edición de la colección Puerta del Mar del Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga es uno de los libros más bellos que me he encontrado últimamente. Es un libro muy bien editado, una edición se ve que no escatimaron en las pesetas para que quedara lo más bonito que se pueda, y pues está aquí a la venta en la Feria Internacional del Libro Universitario 2022. Muchísimas gracias.
de cierre. No, pues obviamente invitarlos a la lectura del libro. Seguro van a encontrar algo que les interese. Julio es un escritor con un estilo muy potente, que obviamente te sacude, ¿no? El filósofo también español, Agustín García Calvo, diría que te hiere. Si algo no te hiere, si un texto no te hiere, no te interpela, pues entonces no está cumpliendo su cometido, ¿no? Creo que muchos de los textos del libro sí te interpelan, sí te llegan a herir, ¿no? Yo quería leer simplemente una estrofa, la segunda parte de un poema. El poema se llama Duerme Vela. Despierto está el verso y amanecido está enlutado junio de pandemia. Otra vez en la higuera, tu puesto de avanzada, alerta de la alerta, la palabra buscada que buscando te encuentra. Pues, ¿qué es sino la poesía, la conciencia de la duermevela de una humanidad dormida? No es solo la historia de una amistad entre el Perchel y Carrenque, sino la razón de esta antigua amistad, no siempre comprendida, entre filosofía y poesía. La conciencia poética, la conciencia filosófica, arcontes de la humanidad en la que ya no se cree, hay finalidad sin fin, como si esta bendita pluralidad del mundo no fuera el propio rostro de Dios. Bueno, yo creo que nos quedaron como muchos temas sobre la mesa. Realmente, no sé, creo que desde un texto podríamos hacer una gran conversación en torno a él. Sin embargo, se nos agota el tiempo. Les quiero agradecer mucho a los asistentes, a pesar de venir en esta tarde tan lluviosa. Y bueno, gracias a los presentadores y damos por concluir este evento. Gracias.